Ya. Vamos. Majo Meir, Tu casa de Israel. Tu casa de Israel. Empezamos con un poquito de humor. Un poquito de humor. Dice así, lo llamamos de una empresa telefónica. ¿Tiene usted compañía? Dice, sí. ¿Le gustaría cambiar de compañía? Sí. ¿Qué compañía tiene actualmente? Mi esposa y mi suegra. Quería cambiar. ¿Está bien? Dice, hoy vi a alguien ahí en una confitería, sin teléfono, sin computadora, sin tablet, solamente estaba ahí sentado, psicópata, tomando un café nada más. Hoy en día, si alguien no hace eso, está loco. Sí. Claro. Dice, bueno, ahora vamos los chistecitos. A ver, sin ofender, sin ofender. Nunca me dices un piropo. Un piropo es como algo lindo que se le dice a una chica, una palabra linda. Entonces, ella le dice al novio o al esposo. Un halago. Nunca me dices un halago, un piropo. Ok. La luna está celosa de ti por lo redonda que te estás poniendo. No bueno. Nivel chico, nada, no. Dije que era un chiste. No. ¿Cómo se llama el mejor clavadista de China? Que se tiran, ¿está bien? Campeón de las Olimpiadas de China. Cha Pu Son. Es chita, bien. Dice, va a una revisión donde el médico y pregunta, doctor, ¿qué me recomienda al final? Mire, le recomiendo 3 a 5 manzanas. Él pregunta, ¿manzanas verdes o rojas? El doctor responde, trotando o corriendo, hay que bajar de peso. Las manzanas, pero dice manzana. Una cuadra, la manzana. Hay que correr, hay que dar vuelta a la manzana. Necesitaba bajar, entonces. ¿Qué hace un rabino cuando se le cae el sombrero? ¿Qué hace un rabino cuando se le cae el sombrero? Reza para que nadie lo haya visto sin él. Bueno. Está bien. ¿Cuál es el colmo de Aladino? Tener mal genio. El genio. ¿Qué hace una abeja en el gimnasio? ¿Qué hace una abeja en el gimnasio? Zumba. Muy bien, ya lo sabía. Está bien. ¿Qué le dice una iguana a su hermana gemela? Estás iguanita. ¿Qué hace una vaca cuando sale el sol? Este es malísimo. Cuando sale el sol, ¿por qué? ¿Qué hace una vaca cuando sale el sol? Sombra. Nada, déjelo ahí. Bueno, ahí hay 3. Se ve que un argentino sube al cielo y se va a encontrar al despacho de Dios, de cada uno y lo ve con 3 relojes. Esta es la época de un presidente argentino, de Carlos Menem. ¿Está bien? Entonces él va arriba, un argentino, y ve que en el despacho de Dios hay 3 relojes. Dice, y en un reloj dice Trump, en otro dice Putin, y en otro dice Netanyahu. Dice, ¿qué son esos relojes? Dice, mira, cada vez que cada uno de estos se manda una macana, aumenta 1 hora. ¡Wow! Interesante, dice. Y del presidente argentino, Carlos Menem, ¿no hay algún reloj? Entonces Dios le dice, no, eso lo tengo en mi habitación, me hace de ventilador. Me hace de ventilador. Hacía mucha macana. Pero bueno, ¿entendieron? Muchas macanas. Era 1 hora por cada macana, pero con el otro no hacía falta. Ahora podemos decir que el reloj ahora. Ventilador. Despacito.
Eso, mejoró. Bueno, conté los chistes que tenía, creo que no me faltó uno. Muy bien. Hasta acá los chistecitos de hoy. Sí. Sí, era ahí. De lo peor, de lo peor. El ataque de Amia vino en su época. Sí, para ser presidente. Bueno, seguimos. ¿Le doy hojas? Va. Primero, actualidad, siempre conectándolo con Tisha B'Av. ¿Alguien me...? Gracias. Una para mí. Y pueden repartir. Ahí va la hojita. Le mando la hojita. ¿Tienen? Los chistes fueron recién. Después lo mandamos. ¿Dónde está mi hojita? La hojita. Ahí está la hojita. A ver, ¿quién le da una hojita? ¿Quedó una hojita? Muy bien, ¿y tiene? Es para usted. Emitir en directo. Señor Mendel. Listo, preparado. Grabo de nuevo. Hice el primer videito, lo hice de los chistes. Vamos de nuevo. Digo más o menos. Guay, menos mal que lo agarré. Salió blooper. Qué reflejo, bravo, Sí, se ve que está mal el trípode. Ya está mal. A ver. No, un poquito subir para que se quede solo en los tres patas. Usted porque tengo eso. Bueno, Majo Meir, su casa en Israel. Muy bien. Primero con actualidad, se viene el 9 de Av. Vamos a leer algo. El Rabbe lo escribió así: del 10 de Av, sería el día posterior, hasta el 7 de octubre. Van a ver por qué. Del 10 de Av hasta el 7 de octubre, que sabemos lo que pasó el 7 de octubre. Va. Julio 2005. Hace 20 años exactamente, el entonces primer ministro de Israel, Ariel Sharon, anunció una maniobra estratégica sin precedentes: la retirada de Israel de la franja de Gaza. Porque estábamos ahí, era parte de Israel, ¿está bien? Habían un montón de Yishuvim, y ahí decide salir. El plan no consistía solamente en retirar el ejército, sino también en desmantelar las ciudades israelíes de esa zona y expulsar por la fuerza a los 8.600 judíos que vivían en Gush Katif. Eso implicaba desmantelar, destruir sus casas, escuelas, fábricas, lugares de trabajo, sinagogas y cementerios, y entregar toda la zona a los palestinos. Fue una tragedia. Eso, el que vivió esa época, que hubieron un montón, que por favor, que no pase, y al final pasó. Y fue justo un día después de Tisha B'Av. Tremendo, ¿no? Porque Tisha B'Av estábamos acumulando y al otro día, otro Tisha B'Av, más o menos. ¿A cambio de qué? Dice, a cambio de nada. Pero qué mal negocio, ¿no? ¿Por qué Sharon, que era reconocido como una persona que peleó batallas fuertes en Israel, fue un buen general, pero después subió a ser Rosh Memshalá, también primer ministro, y ahí todos quedaron como un knockout, porque lo queríamos como una persona que normalmente había construido mucho en Israel? Por ejemplo, Pisgat Ze'ev, Neve Yaakov, ¿vieron esos barrios que están en Yerushalayim? Los construyó él. Él en su época hizo, pero de repente como que se había dado vuelta, no se entendía. ¿Por qué Sharon tomó esta terrible decisión? En primer lugar, porque razonó que los palestinos recibirían ahora la autonomía que tanto reclamaban y deseaban. Gaza primero era el plan. Como que iban a tener autonomía, muy bien. Esta concesión territorial sin precedentes era como que le estábamos dando nuestra tierra para ver qué hacen, a ver si de verdad quieren vivir en paz con nosotros, ¿no? Era como un test y un voto de confianza hacia los palestinos, que si resultaba positiva, iba a reforzar la idea de crear un Estado palestino que viviera en paz junto a Israel.
Bueno, vamos a ver, ¿aprobaron o no aprobaron? Cientos de miles de judíos se resistieron a esta retirada unilateral. Porque no fue que nosotros ganamos algo, nosotros no ganamos nada. Nosotros nos fuimos. Y advirtieron sobre las terribles consecuencias de hacer concesiones a los palestinos. Pero Sharon pensó y calculó el peor escenario. ¿Qué pasaría? A ver, ¿cuál es el peor escenario? Si le diste todo eso a ellos. Lo que ellos te pueden hacer, ¿no? Bueno, ¿qué pasaría si los palestinos de Gaza aprovechaban la ausencia del ejército de Israel en el área y atacaban a Israel? Porque le diste todo, entonces te pueden atacar. ¿Qué contestó? Porque le preguntaron. La jugada nuestra no parece muy buena. ¿Qué contestó Sharon? Sharon aseguró que ahora a Israel le sería más fácil responder a un eventual ataque desde Gaza, porque Gaza era ahora como un país, entre comillas, todavía no un estado, pero le dieron autonomía. Y como tal, si es una región donde están todos los árabes o los palestinos, era más vulnerable. Si se atrevían a atacar, Israel actuaría con mucha severidad, no solo respondiendo de manera no proporcionada con toda su fuerza, es lo que dijo, que nunca, sino también atacando infraestructura vital, electricidad, por ejemplo, que obviamente los haría pensar 2 veces antes de atacar de nuevo. Que si fuera necesario, no habría compasión, que recuperaríamos el territorio que abandonamos, que abriríamos las puertas del infierno contra los enemigos. Así como dijo, bueno. Está bien, eso es lo que dijo. Entonces, bueno, todos se quedaron un poco, no le creían mucho, pero sí es lo que dijo el primer ministro. Después le agarró el ataque, ¿se acuerdan? Después ahí quedó en estado de coma. Después de eso... Después de eso. Increíble. Lo que dijo no justifica. No justifica. Pero esta fue la respuesta que dio. Está dando todo al enemigo. No, vamos a dar una prueba. ¿No? Pero si se vienen con toda, le damos con toda. Fíjate que todo lo que dijo es lo que siempre hoy en día se dice, ¿por qué no lo hacemos? O sea, que no fue tan así que lo hicimos, ¿no? Él contestó así para convencer a todo Israel que sí. Los palestinos, ¿qué hicieron? Fieles a su convicción religiosa, ¿entendieron? Fieles a su convicción, porque es por religión. No usaron la retirada de Israel para iniciar un proceso de paz y prosperidad para su pueblo. Ahora que Gaza había sido liberada de judíos, podrían rearmarse sin que los israelíes interfirieran, porque ahí lo dejamos todo para ellos, y prepararse pacientemente para la gran batalla final, que ¿cuál es? Lo que quieren ellos, expulsar a todos los judíos de todo Israel. Dice, from the river to the sea, ¿vieron? Expulsarlo del río hasta el mar. Sacarlo del mar significa expulsarte. En verdad es como decirte aniquilarte. Pero es porque en tierra que ellos dicen que alguna vez la conquistaron, entonces eternamente tiene que ser para ellos, según el Islam. ¿Entienden? Entonces no hay lo que negociar, porque a nivel religión, para siempre, donde ellos estuvieron, eternamente para él. No, obvio que no es así, porque Dios es el que decide, Dios le entregó la tierra de Israel por Israel. Pero eso es lo que piensan ellos. Entonces, ¿qué podés negociar? No hay negociar. O sea, como dijimos varias veces, tiene que ser otra. Si es con la religión islámica, no hay lo que hablar. Bueno. ¿Qué hicieron los palestinos con Gush Katif? Que era todo un territorio hermoso. ¿Está bien? Hasta se le entregó un montón de dinero para construir, para hacer cosas buenas. Los palestinos convirtieron el paradisíaco Gush Katif en un fortín y una base de operaciones para la guerra. Comenzaron a traficar armas desde Egipto, cavaron cientos de kilómetros de túneles, entrenaron combatientes y desviaron todos los fondos de ayuda humanitaria hacia la industria bélica. ¿Entendieron lo que hicieron? 20 años. 20 años preparándose para esto. Entonces nosotros somos tontos que se lo dimos. Dijimos, bueno, vamos a ver. Y si hacen... Entonces, Israel, mientras tanto, cerraba los ojos. Lo que hicimos 20 años. ¿Está bien? El ejército, cerraron los ojos. Estaban tan enamorados de la idea de Shalom Akshav, como dicen, paz, ahora, no hay que, ahora hay que conseguirlo, sí o sí, sí, pero ellos no quieren, pero sí, pero ellos no quieren.
que no quiso, no pudo y no le convenía, ¿qué no le convenía? Ver la verdad. Si vos ves que ellos te quieren aniquilar, pero no hay peor ciego que el que no quiere ver. No queríamos ver, porque no querés enfrentar eso. Querés que está todo tranquilo, que esté todo bien. La estrategia del autoengaño era sumamente fácil. Hay que redefinir en nuestra mente el conflicto con los palestinos como cualquier otro conflicto territorial. Miren cómo para justificar la idea falsa que te estás poniendo. Y nunca como lo que realmente es. Hay que hacerlo como que es algo territorial y nada más. Pero no pensar lo que realmente... Porque si pensás lo que realmente es, no hay lo que hablar. Pero vos querés lograr la paz. Pero entonces tenés que inventarte una realidad diferente. Miren lo que dijo. Nunca como lo que realmente es. ¿Y qué realmente es? Una guerra religiosa. De ellos a nosotros. Incondicional. Si es una guerra religiosa incondicional, no hay lo que hablar. ¿Entendieron? Pero no lo podemos ver así. Porque si lo ves así, no hay solución. ¿Y vos qué querés? Que haya solución. O sea, la solución era quedarte ahí. Pero vos no querías quedarte ahí, querías darle esto. Entonces, tengo que inventar una realidad que no es la realidad. ¿Se entendió? De nuevo, una guerra religiosa incondicional del islamismo, acá está la verdad, contra la presencia judía en tierras sagradas para el Islam. ¿Entendieron? Sí. De nuevo, toda tierra que ellos alguna vez la conquistaron en la historia, eternamente les debe pertenecer. Y si hay otro pueblo ahí, hay que sacarlo. No hay lo que negociar porque eso es lo que piensan. Es decir, todo el territorio de Israel. Y las consecuencias de abandonar Gaza fueron terribles. Porque todo lo malo que podía suceder, sucedió. O sea, y si llegan a hacer esto, y lo hicieron. Y si llegan a... todo. E Israel, y aquí lo grave, no respondió. A veces había entrar un poquito y salir, nada. Israel no respondió. Entonces siempre se aprovecharon. Porque cada vez que lo hacía, Israel, obvio, intentaba responder. ¿Qué pasaba? Los palestinos jugaban su juego favorito. ¿Cuál es el juego favorito? Victimizarse. Somos víctimas, pobrecitos. Y todo el mundo, y enseguida Israel no puede hacer nada. Siempre pasó lo mismo. Y el mundo se le venía encima a Israel y no le permitía defenderse. El día que los judíos fuimos expulsados por el ejército judío de Gush Katif, fue el 10 de Av del 2005. Fuimos expulsados por el ejército judío de Gush Katif, del lugar, también fue el 10 de Av del 2005, justo 20 años. O sea, esto vamos a... Hay un museo todo de Gush Katif. ¿Saben que todas las ciudades de Gush Katif, a dónde se fueron? Los fueron habitando y pusieron hay varias ciudades en Israel que son gente que salió de Gush Katif, como Binyamina o no, Binyamin, no sé, hay Yad Binyamin, creo que es una, hay varias. ¿Está bien? Muy bien. Justo 20 años. O sea que justo el domingo a la noche, sería lunes, va a ser, fue a la mañana, sería como el lunes a la mañana. Y creo que deberíamos agregar la expulsión de Gush Katif a las tragedias de Tisha B'Av. ¿Por qué? Porque las consecuencias del 10 de Av del 2005 fueron terribles. Entre otras, la masacre del 7 de octubre. O sea, la masacre del 7 de octubre sería como Tisha B'Av, porque lo provocó eso. Espero que los líderes de Israel hagan una teshuvá completa. Un acto de introspección y arrepentimiento colectivo. Y que no se repitan errores del pasado. Y que de alguna manera se haga un tikkun, una reparación, después de 20 años del daño causado. Por ejemplo, conquistando de manera definitiva Gaza y estableciendo allí nuevamente los prósperos, felices poblados judíos de Gush Katif. Tengo la esperanza de que pueda pasar. ¿Y ustedes? No sé, es la esperanza. Ojalá que se definan. Esperen. En Tisha B'Av es un día de Teshuvá, ¿no? Sí. ¿Teshuvá de qué? Teshuvá de pecados que nos trajo la destrucción del templo, ¿no? ¿Ok? Siempre hay que hacer teshuvá de todo. Pero como Yom Kippur es como una teshuvá de cualquier pecado de cada uno. ¿Está bien? Ahora, Tisha B'Av es más a nivel nacional, ¿entienden?
es porque vino la destrucción del templo por odio gratuito. Odio, hay que hacer teshuvá de odio gratuito. Pero son cosas más a nivel nacional. O sea, entregar Gush Katif, entregar Asa fue un pecado nacional. Hay que hacer teshuvá. ¿Está bien? Porque si no, mueren tus hermanos. ¿Se entendió el primero? Sí, sí. Bueno, este fue el primer artículo, le voy a dar otro. ¿Está bien? Ahora vamos a Tisha B'Av. Esperen que acá digo, sigan el judaísmo en vivo inmediatamente. Lo corto ahí, va la hoja nueva. Ahora Tisha B'Av, ¿está bien? A ver, le da una a cada uno, mando. Entonces, lo primero fue relacionar con lo que pasa, porque es ahora, es el día de Av y es Tisha B'Av y es uno de los puntos más por el ayuno. Ahora vamos a ver por qué hacemos el ayuno en 9 de Av, que lo estudiamos siempre, vamos a profundizar. Va, segundo. Pongo así aquí, ahí está repartiendo la hoja. Directo, emitir el directo. Yo espero construir una caravana en casa. Ahí va la hojita. Esta es mía, ¿eh? Por favor. ¿No hay más? Se puede. Está bien, después se. Bueno, leo. Va. Tisha B'Av, el día de duelo nacional. Ah, no dije Mahon Meir. Mahon Meir. Muy bien. Tisha B'Av, el día de duelo nacional del pueblo judío. ¿Está bien? Bueno, vamos. Este próximo sábado por la noche, 2 de agosto, una vez finalizado Shabbat, observamos Tisha B'Av, el día de duelo nacional del pueblo judío. ¿Se puede haber cerrado un poquito la puerta? Durante esta jornada nos comportamos como dolientes y ayunamos durante 24 horas hasta la noche del domingo 3 de agosto. ¿Está bien? Lo que cayó menos leve este año, por lo menos que no tuvimos, para Sefaradí, Shavua Shehalo, la semana que cae, siempre la semana, donde va a caer Tisha B'Av. Si Tisha B'Av cae martes, jueves, pero este año cayó sábado a la noche. Entonces, no hubo semana o sea que no se podía bañar. Para Ashkenazim hay otra cosa, pero para Sefaradí, bañarse, lavar ropa, bañarse con agua caliente. ¿Está bien? Si no bañan con agua fría se puede, no hay problema. Y todas las prohibiciones que normalmente rigen ¿está bien? Cortarse el pelo y afeitarse. Para Sefaradí este año no hubo porque es la semana. ¿Está bien? O sea, sería el más tranquilo, el más. En los próximos días analizaremos con mayor detalle las leyes relacionadas con el duelo y el ayuno de esta fecha, especialmente cuando Tisha B'Av comienza un sábado por la noche. Ahora vamos a los 5 pecados. ¿Qué pasó exactamente en Tisha B'Av? Hoy nos enfocaremos en comprender por qué ayunamos el 9 de Av, luego continuaremos con algunas costumbres correspondientes a los 9 días del mes de Av. Lo más novedoso del artículo son cosas nuevas que no son sabidas que pasaron 9 de Av. ¿Está bien? Pero vamos primero a las clásicas. 1. Nuestros sabios mencionaron 5 tragedias. 1. Geta Merraglim. 1500 años antes de la era común. ¿Está bien? Ahora estamos en el, ¿está bien? 2025, hace 3500 años. ¿Qué pasó? En el desierto, los israelíes escucharon y creyeron el informe difamatorio de los 10 exploradores que hablaron negativamente sobre la tierra de Israel. Lloraron y se quejaron ante Dios por haberlos sacado de Egipto. Incluso insinuaron que el Todopoderoso no tendría el poder para ayudarlos a conquistar la tierra prometida y derrotar a los cananíes. Entonces, el primer punto, ¿por qué? ¿Qué pasó en Tisha B'Av? Het Amerraglim, el pecado de los espías. ¿De qué hablaron mal? De la tierra de Israel. No se habla mal de la tierra de Israel, es la tierra que ayer nos entregó. No quisieron entrar, no entraron. Lloraron gratuitamente, porque ¿por qué llorar? No tenían por qué llorar si iban a entrar. Van a tener por qué llorar, y toda esa generación no entró. ¿Está bien? Sí. Dios decretó que todos los mayores de 20 años no iban a ingresar a la tierra de Israel. En cambio, vagarían por el desierto durante 40 años. ¿Por qué castigó a los de 20 a 60? Porque eran los del ejército. Y ellos son los que no quieren pelear. Entonces, ¿quién no entró en el pecado? Las mujeres no entraron, mayores no entraron, menores no entraron. ¿Está bien? Y la tribu de Leví aparentemente tampoco. ¿Está claro? Muy bien. En cambio, vagarían por el desierto durante 40 años hasta que esta generación desapareciera por completo. La noche en la que el pueblo lloró y fue sentenciado a deambular por el desierto, esa noche que Dios sentenció, fue un 9 de Av. ¿Está claro? Entonces hacemos duelo por eso. Segunda, Jurban Abait Arishon, 586 años antes de la era común. En tiempo de rey Tzidkiyahu, el 10 de Tebet, los babilonios
sitiaron la ciudad de Jerusalén. ¿Vieron por qué dijo 10 de Tebet? ¿Qué ayuno tenemos? El 10 de Tebet es cuando sitiaron. El asedio duró 2 años y medio. Los habitantes no contaban con provisiones ni alimentos. Decenas de miles murieron de hambre o a causa de epidemia. El 9 de Tamuz, miren ese no es conocido, los invasores derribaron el muro exterior, estoy hablando del primer templo, que protegían la ciudad y comenzaron a saquear y destruir todo a su paso. Sin embargo, detrás de la muralla interna, el Bet Hamikdash siguió funcionando hasta el 17 de Tamuz, cuando por primera vez en aproximadamente 870 años, desde la entrega de la Torá, se suspende el sacrificio diario. Fíjate, 870 años nunca hubo corbán todos los días, Después de 870 años no pudieron hacer el corbán. También fue el 17 de Tamuz. Corbán Atami. El 7 de Ab, los babilonios irrumpieron en el Bet Hamikdash y los profanaron. Y acaba el 9 de Ab. El 9 de Ab por la tarde, cerca del anochecer, prendieron fuego al templo, que ardió durante esa noche y todo el día siguiente, el 10 de Ab. Por eso hay algunas costumbres que son hasta el 10 de Ab, porque también se estaba quemando el templo hasta el 10 de Ab. Miles de judíos fueron masacrados, capturados, vendidos como esclavos o deportados al imperio babilónico. La historia de la destrucción de Jerusalén y su devastación se relata en ¿qué libro? Megilat Ejá. Es el libro que leemos a la noche y a la mañana en Tisha B'Av. Megilat Ejá relata la destrucción del templo, primer templo, ¿no? Nuestros sabios, ¿quién escribió Megilat Ejá? Aparentemente Irmiá, el profeta Irmiá. Nuestros sabios explicaron que aquella generación había normalizado la idolatría, el derramamiento de sangre y la inmoralidad sexual. Y por eso no fue merecedora de la intervención divina. De nuevo, el pecado de la destrucción del primer templo no fue odio gratuito, este es el pecado del segundo. El pecado del primero fue idolatría, asesinato, incesto, injusticia social. ¿Está bien? Muy bien. Jurban Abayit, se entendió entonces, ¿qué tenemos acá? 9 de Ab, ¿qué pasó? El pecado de los Meraglim se decretó que no íbamos a entrar en Israel. Se destruyó el primer templo. Tercero, el primer templo se destruyó el 9 de Ab. Dijimos varias cosas que pasaron antes. El 9 de Ab se destruyó el templo. Primer templo. Babel. Ahora voy al segundo templo. La historia vuelve a repetirse. Pero esta vez en lugar de los babilonios, el Imperio Romano, quien atacó. El 17 de Tamuz, los soldados romanos rompieron las murallas que defendía Jerusalén e irrumpieron en la ciudad santa. Durante 3 semanas siguientes saquearon sus calles y destruyeron todo a su paso. El día 9 de Ab, después de profanar el santuario, Tito, el emperador Vespasiano, incendió y redujo a cenizas nuestro segundo Bet Hamikdash. Cientos de miles de judíos fueron asesinados, esclavizados o deportados. Entonces el tercer punto. Ahora, justo el mismo día, hay tantos días para caer y justo el mismo día, cientos de años después, se destruye el segundo templo. ¿Está bien hasta acá? Los rabinos contemporáneos a estos trágicos acontecimientos explicaron que si el pueblo judío hubiera permanecido unido, los romanos no habían podido conquistarlo. O sea que, dijeron lo mismo, esto vino neto porque no estábamos unidos. Si estábamos unidos no pasaba. Algo así pasó el 7 de octubre, en cierta manera. Lamentablemente, fue un año de mucha desunión con el pueblo. Sí, antes. Dentro de Jerusalén, los judíos contaban con suficientes alimentos. Miren, pero ¿cómo íbamos a resistir al Imperio Romano? Había comida para resistir el asedio durante años. Disponían de una gran cantidad de combatientes. Los romanos temían el coraje de los defensores judíos, pero estábamos destruidos desde adentro, profundamente divididos, atomizados en múltiples facciones con ideas enfrentadas. Las disputas giraban en torno a si debían rendirse o atacar a Roma. ¿Cómo hacerlo? Y especialmente, ¿quién debía liderar el pueblo? ¿Ven? Sobre todo eso discutía hasta. Fueron e incendiaron toda la comida. Tenían un montón de comida para sobrevivir. ¿Para qué la incendiaron? Los mismos judíos, para obligarlos a salir a pelear. Pero los rabinos dicen, pero no estamos bien para que Dios nos proteja. Eso, o sea, así como no nos protegieron en el primero, en el segundo, no nos protegió porque estábamos desunidos. ¿Está claro?
sea, si no se hubiera... Si Israel hubiese estado unido, no venía la destrucción. O sea, si no hubieran quemado los alimentos, no se hubiera destruido. No, eso fue como un ejemplo de mostrar que están desunidos. Pero si no quemaban eso y se mantenían unidos, sí, no venía la destrucción. Increíble, ¿no? Porque si no, es Mina Yaman, tenía que pasar. No, tenía que pasar porque están desunidos. Si no, no tenía que pasar. La desunión alcanzó niveles tan extremos que estalló una guerra civil. Hubo una guerra civil entre judíos. Se mataban entre ellos. A esta colosal tragedia interna, los rabinos la llamaron Sinat Hinam. Odio gratuito. Pero Rab dice que también tenía que ver con político, ¿eh? Era odio gratuito y también político. Por eso digo que también siempre es actual. Esta devastadora situación fue documentada por Rabbi Yohanan en el Talmud de Yerushalmi, Sanedrín, capítulo 10, donde afirma que la destrucción de Jerusalén ocurrió porque el pueblo estaba fragmentado en 24 grupos ideológicos distintos. ¡Wow! Interesante el número 24 acá también. ¿Ven que es el número 24 el número de total? Los romanos destruyeron una ciudad que ya estaba rota por dentro. ¿Se entendió el tercero? Vamos al cuarto. Betar. ¿Qué pasó en Betar? Níger. Año 135 de la era común. ¿Cuándo se destruyó el templo? En el año 68. 60 años después. En el año 135 de la era común, el pueblo judío se alzó en una nueva rebelión contra el Imperio Romano. Otra vez nos rebelamos. Esta insurrección, a diferencia de la anterior, contó con el respaldo de grandes sabios y líderes. Porque en el caso anterior no querían pelear los jajamim. Lo obligaron porque decían estamos desunidos, vamos a perder. En este caso, jajamim apoyaron mucho a Bar Kokhba. Entre ellos estaba Rabbi Akiva. Durante casi 4 años, los judíos lograron establecer un Estado judío soberano. ¿Entendieron lo que pasó? Le ganamos a Roma y teníamos soberanía. Bajo el liderazgo de Bar Kokhba. ¿Entiendes? Bar Kokhba era como un rey. Por eso pensaban que iba a ser el Mashiach. Era descendiente de David, Bar Kokhba. Era una persona religiosa, 100%. Peleó las guerras, las ganó. ¿Tenía la posibilidad de pasar Mashiach? Al final no fue. ¿Está bien? O sea, no era. Pero podía, tenía potencial. Por eso todos los jajamín pensaban que iba a ser el Mashiach. ¿Entiendes? Los jajamín certifican, tiene el potencial A, B, C, D. Sí, entonces puede ser el Mashiach. Sin embargo, la valiente resistencia fue finalmente aplastada por el emperador Adriano, que hizo traer a casi todas las legiones de su ejército, a casi todas las legiones, para vencer a los judíos, que nosotros somos un pueblo chiquito. La ciudad de Betar, último bastión de la rebelión, cayó en manos romanas justamente un 9 de Av. Según la Gemara Gitín, Adriano mandó ejecutar a millones de judíos y prohibió que sus cuerpos fueran sepultados. Solo 3 años después, el 15 de Av, tras la muerte del emperador Adriano, los judíos finalmente pudieron enterrar a sus muertos. Y hubo un milagro, que no se desintegraron los cuerpos. Y hay quien dice que también por eso decimos a tope Ametiva en el Birkat Amazon. O sea, Dios mantuvo que se mantenga para ser enterrados. Pero 3 años, es increíble, ¿no? Bueno, fue tanta la tragedia como que cayó Jerusalén, cuando cayó Betar. Porque es cuando el último lugar, y ahí como que se desmoronó todo las ganas de que iba a volver a construir el tercer templo. ¿Se entendió? ¿Qué es de Beitar que se habla? ¿Qué Beitar? Si es la zona donde queda hoy en día Betar, habría que ver, debe ser. Y toda la zona de Betar, Betar Elit, Betar sí. Sí, aparentemente. Está bien. Y el último, este no es tan conocido. A ver. En ese mismo periodo, también en un 9 de Av, el lugar más sagrado del pueblo judío, la explanada del Bet Hamikdash, fue arado. ¿Saben para qué lo araban? Era una forma de decir ya no existe más. Ahora creó una ciudad romana encima. Ya desaparece y nadie más se va a acordar. ¿Lo logró o no lo logró? No lo logró, porque todos conocen Jerusalén. Él le quiso poner otro nombre, Aelia Capitolina. ¿Quién conoce el nombre de ese? Nadie. O sea que no funcionó. No funcionó. Quiso hacer un templo de Júpiter. Tampoco funcionó, porque ahí la rebelión fue. ¿Está bien? Muy bien. Fue arado por orden del general romano Turnus Rufo. Ese acto fue una humillación. ¿Le paso rápido la segunda o la leo y después la pasamos? La leo. ¿Rufo de Rufina? Rufus.
Puede ser. Ah, no sé. Rufus. Era un nombre romano. Es el que creo que el quemó Sefer Torah también. ¿Te acuerdas que hay una que quemaron Sefer Torah? 17 de Tammuz. Emperador romano. Miren lo que pasó. Deliberadas se hará. ¿Para qué se araba la zona del templo? Para establecer una nueva ciudad y borrar así de forma definitiva toda memoria del mismo. Jerusalén fue transformada en una ciudad pagana y renombrada Aelia Capitolina. Desde entonces y durante siglos, los judíos tuvieron prohibido el acceso a su ciudad sagrada. Recién en el año 1967, tras la Guerra de los 6 días, los judíos pudimos volver libremente a Jerusalén. Baruch Hashem, y estamos ahí. Bien. Ahora va una serie de acontecimientos que no son conocidos del 9 de A. ¿Está bien? Va. Otros acontecimientos del 9 de A. Año 1096. La primera cruzada comenzó el 9 de Av. Los cruzados vieron, llegaron hasta Jerusalén, querían conquistarla, y ahí arrasaban y mataban todas comunidades judías. En su primer mes fueron asesinados 10.000 judíos. Se destruyeron comunidades judíos en Francia, la región del Rin. Esta cruzada acabó con la vida de 1.200.000 judíos. La primera cruzada. Es un montón. Y empezó un 9 de Av. No, a toda la región de Europa. 1290. Los judíos fueron expulsados de Inglaterra el 18 de julio de 1290, 9 de Av. O 9 de Av, expulsión de Inglaterra. 9 de Av, primer cruzada. Va. 1492. ¿Le suena esa fecha? Es el Cura América. En 1492 los judíos fueron expulsados de España, luego de haber vivido allí durante más de 6 siglos. El edicto de expulsión obligaba a los judíos a abandonar el país antes de finalizar julio. Tisha B'Av era el 1 de agosto. Existen diferentes versiones respecto a cuántos judíos vivían en España durante la época dorada de la expulsión. El historiador español Juan de Mariana escribió que habían 800.000 judíos en España. Otras fuentes indican que eran 600.000. Unos 200.000 permanecieron como conversos, o sea que los obligaron. 200.000 fueron asesinados o murieron mientras subían de España y Portugal, desde donde fueron expulsados en 1497. Y 200.000 lograron escapar, establecerse en Italia, judíos sefaradíes. Italia, Marruecos, Turquía, Grecia, Egipto, Siria, Sfat, Gaza, y Jerusalén. De ahí salió toda la Keilah sefaradí de España. ¿Qué pasó en épocas modernas un 9 de Av? Alemania entró en la Primera Guerra Mundial entre el 1 y 2 de agosto de 1914. 9 de Av. Increíble, ¿eh? Todo pasa en 9 de Av. Empezó la Primera Guerra Mundial, lo cual provocó un gran trastorno en el judaísmo europeo y sus consecuencias desembocaron en el Holocausto. El 2 de agosto, miren esta, 1941, 9 de Av, el comandante de la SS, Heinrich Himmler, recibió formalmente la aprobación del partido nazi para poner en marcha la solución final. La solución final fue un 9 de Av. Inauguraron las cámaras de gas en 9 de Av. También inauguraron cámaras de gas. Como resultado comenzó el Holocausto, durante el cual pereció casi un tercio de la población judía mundial. 23 de julio de 1942, 9 de Av, comenzó la deportación masiva de judíos del gueto de Varsovia. También, siempre 9 de Av. Las cosas tragedias, 9 de Av. Hacia el campo de exterminio de Treblinka. El 10 de Av ocurrieron los siguientes acontecimientos y con esto vamos terminando. 1. El atentado a AMIA en Argentina. Sí, Fue una idea. Y ahí dijimos que ahí Menem tuvo cosas y Kirchner siempre lo quiere cubrir y sabemos que fue Irán. Fue claro que fue Irán, ¿eh? Ahí murió un montón de judíos. El atentado de la AMIA al Centro Comunitario Judío de Buenos Aires el 18 de julio de 1994, en el que murieron 85 personas y 300 resultaron heridas. El plan de desconexión unilateral de Israel, conocido en hebreo como Aitnakut, o la expulsión de los judíos de Gaza, también de Gush Katif, como vimos antes, comenzó el 10 de Av.
El 15 de agosto de 2005, justo el 10 de Av, el gobierno de Israel inició la retirada unilateral de Gush Katif de Gaza. Más de 8.500 judíos fueron expulsados de sus casas con enorme dolor, sus sinagogas fueron profanadas y destruidas. Se desenterraron 48 tumbas del cementerio de Neve de Karim, incluidos soldados caídos. En lugar de traer paz, Gaza se transformó en un bastión de Hamas y centro de lanzamiento de misiles. Entre las terribles consecuencias de esa terrible decisión política se debe contar la masacre de Simchat Torah el 7 de octubre de 2005. O sea que vimos que el 9 de Av, a lo largo de la historia, pasaron tragedias. Obvio, Am Israel Jai, ¿no? Estamos acá, estamos en la Torah. Eso, hay que hacer siempre teshuvá firme. Hashem siempre estará con nosotros, pero nos tenemos que comportar bien, ese es el camino, y así va a venir el éxito verdadero. Muy bien, hasta acá. 2:15 estudiamos. Todos invitados. Sí, claro. Escuchate,